no nos dé problema. Bueno, entonces dejemos la sesión grabando y les cuento de qué vamos a hablar hoy. Vamos a iniciar con hablando de modelado 3D. Quiero hablarles de qué es ese proceso de modelado, de para qué ese proceso de modelado y por qué vamos a hablar de modelado 3D entonces. Lo primero es, ¿para qué es útil el proceso de modelado 3D? Me preguntaba alguien en lo poco que alcanzamos a hacer el día martes, me decía, no, pero creo que esto no es para mí, porque pues la verdad mi proyecto no tendría que ver, no tiene que ver directamente con producto, entonces pues como que saber que existe el modelado 3D pues no es no es mi tema. Y eso que él es publicista, entonces sus proyectos de publicidad pues acarrearían la posibilidad con mayor razón de involucrar este tipo de tecnologías. Pero bueno, él en principio dijo eso y ahí se fue la luz y no pude responderle. Pero bueno, doy respuesta de una vez a ese cuestionamiento. Eh, Actualmente, el modelado 3D considero que se está volviendo transversal a casi todo proyecto. ¿Por qué? Porque estamos empezando en una era en la que el, el ambiente digital y el ambiente virtual se hacen cada vez más útiles. No sé hasta dónde nos lleve esto. O sea, la verdad es muy difícil predecir en dónde estaremos en 20 años con respecto a los mundos virtuales, meta y metaversos y todo ese rollo. No lo sé, no lo puedo yo decir con certeza. Pero es un hecho que cada vez es más útil tener la posibilidad de crear entornos virtuales, entornos digitales que puedan generar experiencias inmersivas. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, digamos, por poner un ejemplo, de tú que tu proyecto lesbia lo tengo pues más o menos claro, y sería uno de esos proyectos en los que iríamos, pero ¿y a mí el modelado 3D para qué me sirve? O sea, si mi proyecto es de cuidar personas en ciertas condiciones, no sé qué, y es algo más un servicio que va a ofrecer unas personas, a mí para qué me podría servir el tema de modelado 3D. Eh, digamos que el modelado 3D en un principio tenía básicamente un objetivo. Hace 25 años yo estoy trabajando con este tema de modelado 3D. Y cuando empecé con el modelado 3D, me llamó la atención era porque se hacían videos, porque se empezaron a hacer películas, Toy Story empezó, creo que surgió más o menos para esa época. Yo ya estaba trabajando en 3D cuando salió Toy Story, la primera, que eso fue en el año 97, 98 tal vez, no, si no estoy mal. Yo ya conocía estos programas de modelado 3D. Pero me llama la atención por eso, y el objetivo del modelado 3D hace 25 años era básicamente obtener unas imágenes, unos videos, unas animaciones para procesos y productos de arte digital o audiovisuales. Básicamente eran audiovisuales, ese era el objetivo principal del 3D. Luego empezaron a crearse y a desarrollarse máquinas para prototipado o máquinas para producción por control numérico. Entonces, esas máquinas que funcionan por control numérico, sea cual sea, fresa, router, la que sea, ellas generan un código que las controla a partir de un modelo 3D hecho previamente. Ese modelo 3D se pasa por cierto proceso que yo a ustedes les voy a mostrar cuando hablemos de impresión 3D y les muestre el proceso de impresión 3D. Entonces, en ese momento les contaré un poco de cómo es ese proceso de llevar el modelo 3D a un código que interpreta una máquina para poder fabricar algo, ya sea por fabricación aditiva o subtractiva, cualquiera de las dos. Em, entonces apareció una segunda finalidad del modelo 3D, que en ese momento ya era la fabricación, poder producir a partir de ese modelo 3D. Pero ahora estamos en otro nivel y aparecen tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual,
Realidad virtual es ese proceso totalmente inmersivo o que pretende ser totalmente inmersivo en el que la gente se pone unas gafas y con esas gafas ve 360 grados de un entorno físicamente inexistente, pero virtualmente sí está ahí y que con la ayuda de algunos sensores y guantecitos y otros implementos, pues logra más sensaciones, no solamente la visión, que era lo que hasta hace unos años ocurría. Entonces yo solamente veía el entorno y de pronto escuchaba algo, pero pues no había otros, eh, eh, se me fue la palabra, otros sentidos involucrados. Ahora pues ya se pueden involucrar, ¿no? Se pueden involucrar otros sentidos de otras maneras por medio de otros dispositivos. Es el proceso de realidad aumentada, realidad virtual, perdón. Y la realidad aumentada es este producto. Les voy a mostrar algún caso. Realidad aumentada. Es este sistema en el que, por ejemplo, yo puedo a partir de un simple marcador, o ahora ya ni siquiera es necesario un marcador, puedo a través de una pantalla ver un elemento tridimensional que no está físicamente ahí. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo, perdón por la redundancia, por ejemplo, acá en el ejemplo, en este ejemplo, él nos estaba mostrando cómo veía a través de su celular en un espacio físico real veo un objeto tridimensional que, repito, no está ahí, pero que aparece como una capa superpuesta a la realidad al momento de visualizar ese espacio por medio de una pantalla. Y de cualquier dispositivo, ¿no? Entiéndase celular, tablet o el que lo pueda ver, incluso una cámara web me permitiría ver realidad aumentada. Y cada vez estos procesos son más fáciles de desarrollar, este tipo de productos son más fáciles de desarrollar. Entonces, ¿por qué no pensar un poco más allá y con la posibilidad y todo lo que nos va a abrir Meta, más otras empresas que se están metiendo en el rollo de crear mundos virtuales, mundos digitales? Ahora, hay otro concepto hoy en día que se llama el gemelo digital, y el gemelo digital es la propuesta de crear, desarrollar productos y sistemas tridimensionales que a partir de Big Data, de información, de análisis de esos datos y de inteligencia artificial pueda comportarse como se comportaría en la vida real ese sistema para poder predecir eventos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer el modelado completo de toda una fábrica con todos sus sistemas, con todos los, digamos, todas las arandelas que pueda tener esa fábrica y poner a correr un proceso X o un proceso, eh, o digamos simular qué sucedería si y poder predecir a partir de ese modelo digital cuál sería el comportamiento de todo el sistema ante determinado evento, sin tener que poner en riesgo la fábrica física. Eso en esencia es un gemelo digital, pero eso aplica a muchas otras cosas. El gemelo digital es un concepto que cada vez tiene un poco más de amplitud en su definición y más con todo este rollo de los mundos virtuales. Yo no sé si ustedes sepan qué es eso de Meta, por qué lo he mencionado y cuál es la propuesta, pero lo que propone Zuckerberg, el desarrollador de Facebook, empresa que ya no se llama Facebook, la empresa ahora se llama Meta, Facebook es solo uno de sus productos. Lo que él propone es que a muy corto plazo muchas de nuestras actividades diarias se lleven a cabo desde la casa por medio de entornos virtuales. Entonces, por ejemplo, que esta reunión no se dé a partir simplemente de una videollamada donde yo estoy hablándoles a ustedes y lo único que veo es un nombrecito ahí, sino que podamos entrar en un mundo digitalizado, tridimensional, a través de unos lentes o de diferentes dispositivos. Yo los pueda ver a ustedes sentados, ustedes hayan creado su propio personaje tridimensional y esté ese personaje tridimensional ahí en una sala, nos podamos sentar en un salón tridimensional, en un espacio virtual, yo pueda ver sus personajes, ustedes puedan ver mi personaje, me vean a mí moviéndome, etcétera, etcétera. Entonces es como virtualizar las actividades que hasta ahora eran presenciales, físicas, y convertirlas en actividades digitales. Es que ese término de virtual es muy ambiguo y pues no me gusta mucho usarlo, pero digamos que en actividades digitalizadas, en entornos digitalizados,
no necesariamente físicos, y trasladar muchas de nuestras actividades diarias a esos entornos digitalizados. Entonces, por ejemplo, les decía, ¿por qué no pensar un poco más allá y ver, en el caso de un proyecto como el tuyo, por ejemplo, Lesbia, de yo voy a cuidar personas o mi empresa pretende contratar personas o ser un medio para que personas consigan trabajo cuidando a otras, y en fin, eh, ¿por qué, por ejemplo, no pensar en cómo la realidad aumentada podría ayudarme a mí? Por ejemplo, en procesos de capacitación, en procesos de entretenimiento, en procesos lúdicos. Entonces, si, digamos, yo voy a trabajar educación especial, ¿será que algo como la realidad aumentada que va a permitir a las personas ver elementos físicamente inexistentes a través de una pantalla en una capa superpuesta a la realidad, ¿será que eso a mí no me puede ayudar de alguna manera a reforzar algún proceso lúdico o algún proceso de formación cuando estoy trabajando con personas con condiciones especiales? Seguramente me puede ayudar, muy seguramente me va a poder ayudar. Entonces, señora. Sí, para la investigación que hice, para la tarea que nos puso el profesor me olvida el nombre, de Mulberry y este tipo de cosas, encontré que en España ya hay algunas de estas plataformas que están utilizando esta tecnología, Ujú. inclusive en la alimentación de las personas que ya no pueden masticar, ¿ya? Se les hace difícil la masticación y entonces la comida se vuelve muy aburrida porque son papillas, porque son... Entonces están usando la metodología para crear comida con una vista apetitosa, ¿no? Como si fueran filetes, como si fueran este tipo y yo quedé totalmente asombrada de cómo esto ya se está usando. Exactamente, desconocía un producto de ese tipo, pero imagínate, o sea, tú me das exactamente la razón, cómo ese modelado 3D puede ayudarme en actividades que hasta hoy pensábamos que no tenían absolutamente nada que ver con el tema. O sea, si yo puedo modelar la comida y hacer que usted vea una comida rica, a pesar de que en el plato haya pura papilla, pues imagínate cómo puede ayudar. Y pasó por un proceso de modelado 3D previamente para poder ver esa comida digitalizada o ese espacio virtual, repito, em, pues tuvo que haber pasado por un proceso de modelado 3D. Entonces, con eso quería dar respuesta a esa pregunta, que espero que quien la hizo lo pueda ver, de cómo este proceso cada vez se vuelve más transversal a cualquier tipo de proyecto. ¿Sí? Y seguramente, si pensamos un poquito más allá, digamos, fuera de lo convencional y de lo que hasta hoy en día ha venido siendo el desarrollo de productos y servicios, muy seguramente vamos a encontrarle cabida a esta y a muchas otras tecnologías que hasta hoy desconocemos, ¿no? Como el Big Data también puede hacer parte de mi proyecto, cómo la inteligencia artificial puede hacer parte de mi proyecto, cómo el blockchain puede hacer parte de mi proyecto. O sea, hay tantas tecnologías nuevas que son inexploradas en tantos campos que pues vale la pena que empecemos a pensar cómo eso podría ayudarme. Entonces, bien, ya ahora sí entrando en el tema de qué es el modelado 3D, yo voy a mostrarles a ustedes hoy dos herramientas. Voy a hacer un pequeño paralelo entre dos herramientas, porque al igual que cuando empezamos a hablar de imagen digital y dibujo vectorial, en este caso también debo hacer un paralelo entre dos procesos de modelado muy diferentes y que conllevan a modelos que tienen prestaciones muy diferentes. Por un lado, yo como excusa, simplemente como excusa, porque no es que sea la única herramienta, ni mucho menos, pero por un lado les voy a mostrar esta herramienta llamada 3 Studio Max, que es muy seguramente la herramienta que yo más aprecio entre comillas. Obviamente yo no es que quiera a un software, pero sí soy fan de él. La verdad sí soy medio fanboy de 3 Studio Max porque es
después de AutoCAD, la segunda herramienta que yo aprendí a utilizar digital en la vida. Y como les digo, llevo más de 25 años trabajando con esta herramienta. Entonces, digamos que he recorrido un largo camino con ella y la conozco mucho y le he sacado plata. Entonces, sí es una herramienta que le tengo cierto aprecio y soy muy fan de True Studio Max. Pero hay muchas otras herramientas de modelado y también Inventor, que es de la misma casa matriz de Autodesk, que también es un programa para hacer modelado 3D, pero tiene una metodología muy diferente. ¿Qué es lo primero que debemos saber cuando hablamos de modelado 3D? El modelado 3D obviamente se tiene que desenvolver en un espacio tridimensional. Hasta ahora, hablando de dibujo vectorial y de imágenes digitales, habíamos trabajado o habíamos visto un entorno bidimensional en el que tenemos ancho y alto y pare de contar. Solo hay dos dimensiones. Entonces yo me tengo que preocupar es por lo que veo en ese plano, pero no había entrado en juego la tercera dimensión. Cuando entra en juego la tercera dimensión, lo primero que nos va a aparecer en cualquier herramienta que utilicemos es un eje de coordenadas, un entorno tridimensional regido por un eje de coordenadas. Y en la mayoría de casos, ese eje de coordenadas está proponiendo un espacio cartesiano, es decir, una serie de planos regidos por los ejes X, Y y Z que ustedes pueden ver aquí abajo. X, Y y Z. Donde X indica usualmente el grosor del objeto, Y indica la longitud y Z indica la altura del objeto. Por consiguiente, es importante cuando empezamos a aprender de modelado 3D y empezamos a conocer este mundo del modelado 3D, lo primero es adquirir cierta habilidad en cuanto al razonamiento espacial, que no todo el mundo tiene, no todo el mundo logra ubicarse correctamente. Entonces, digamos que siempre cuando empiezo a enseñar modelado 3D, parto de ahí, parto de decirles, bueno, vamos a ubicarnos incluso cuando daba clases de 3D en la universidad, la primera clase jamás la hacía con el software abierto, sino que la hacía con ellos de pie en el salón y les decía, bueno, se van a mover en X, se van a mover en Y, quiero que se mueva negativo en Y tanto, quiero que se mueva positivo en X tanto, para que se adquiera ese razonamiento espacial. Ya después de tener esa concepción del espacio tridimensional, entonces sí vamos a abordar cada uno de los dos métodos posibles de modelado. Y esos dos métodos son el método paramétrico y el modelado poligonal. Modelado paramétrico y modelado poligonal. ¿Qué es el modelado paramétrico? Cuando hablamos de modelado paramétrico nos referimos a cómo un objeto tridimensional adquiere sus características físicas, formales, su geometría y su forma depende de unos valores numéricos. Entonces, por ejemplo, en este caso acabo de dibujar una caja. No, pero no hagamos esta. Va a ser una caja un poquito más compleja. Digamos, esta cajita con las esquinas redondeaditas. Entonces, esta cajita que tiene esquinas redondeaditas, su geometría, su tamaño, su forma, depende de unos valores que están aquí, que yo puedo controlar. Entonces yo puedo decirle, quiero que usted tenga una longitud de tanto, por ejemplo, de 170 centímetros. Quiero que tenga un grosor de tanto, supongamos 30 centímetros. Y quiero que tenga una altura de tanto, digamos 90 centímetros. Y ahora quiero que se redondeen sus bordes con un radio de tanto, digamos de 3 centímetros. Y luego le puedo empezar a agregar segmentos, puedo empezar a definir valores adicionales en este objeto. Digamos que aquí tengamos, hagámoslo un poquito más delgado, digamos que tenga más bien 10 centímetros y que tenga varios segmentos a lo largo de su longitud, digamos 50 segmentos. Y luego a este objeto yo le puedo asignar modificadores, por ejemplo. Entonces puedo venir acá y decirle, quiero que usted se doble. Entonces voy a doblar ese objeto. Entonces lo vamos a doblar, pero lo voy a doblar sobre su eje Y. Listo. Y lo empiezo a doblar. Ok. Y ese
doblez, esa curvatura, también depende de un parámetro y es un ángulo. Entonces yo voy a decir que haga medio arco, media circunferencia, perdón, 180 grados y aquí tenemos esta forma que puedo controlar, repito, a partir de los parámetros y los valores numéricos que me permiten determinar esa geometría. Y además estoy trabajando en un proceso no destructivo. ¿Por qué no destructivo? Si recuerdan cuando hablé de la edición de imágenes y les mencionaba que había procesos destructivos y no destructivos, en este caso yo tengo un proceso no destructivo porque si, por ejemplo, quiero modificar el valor de alguna de las dimensiones de la caja, digamos, ya no quiero que tenga 90 centímetros de altura, sino solamente la mitad, 45, yo puedo volver aquí a la caja y decirle, no, quiero que su altura sea de 45 centímetros. Y listo, vuelvo aquí al modificador que la dobló y ok. Entonces, estoy trabajando en un proceso de modelado paramétrico no destructivo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Inventor. Inventor es una herramienta de modelado que tiene como finalidad, vamos a crear aquí una piecita, que tiene como finalidad el modelado mecánico, especialmente de sistemas. Bueno, porque no aclaré, digamos, cuál es el fin de estas dos herramientas. Repito, porque no es un curso de ninguna de ellas, pero bueno, para que sepan un poco hacia dónde se encamina el uso de una o de otra. 3 Studio Max es un software que permite modelar especialmente enfocado en temas de producción audiovisual. Es decir, para obtener imágenes, hoy en día es muy, muy, muy utilizado en temas de infoarquitectura. Es decir, cuando ustedes van a comprar algún apartamento nuevo, una casa nueva, y se acercan a una constructora y en la constructora les muestran unas imágenes de cómo va a quedar el apartamento o cómo va a quedar la casa cuando no la han empezado ni a construir. Esas imágenes a las que comúnmente la gente llama renders suelen hacerse con herramientas como esta, como 3 Studio Max. Se hacen películas con 3 Studio Max. Se hace muchísima animación para comerciales, especialmente por ese lado tiene gran uso esta herramienta. Efectos especiales para producción audiovisual también. Hace uso de 3 Studio Max con mucha frecuencia, por ejemplo, Marvel para sus producciones. Entonces, tiene un enfoque, repito, más audiovisual. ¿Qué ocurre con Inventor? Inventor, al igual que muchas otras herramientas de modelado paramétrico, tiene un enfoque más productivo, un enfoque más de fabricación de productos. Entonces, en Inventor, a diferencia de Max, cuando yo modelo, yo no tengo la posibilidad de crear modelos tan realistas, tal vez podríamos decir. Realistas me refiero a, por ejemplo, si ustedes buscan un producto obtenido con 3 Studio Max, por ejemplo, eh, como les hablaba de esas imágenes de ese tipo de proyectos. Esto, por ejemplo, es una imagen hecha con 3 Studio Max. Bueno, busquemos una imagen más grande para que la puedan ver. Esto supongamos esta imagen. Listo, abramos esta imagen en una pestaña nueva. Sí, esto es una imagen obtenida con 3 Studio Max y otro programa que se llama V-Ray. Entonces, pues miremos el nivel de realismo que logra, en fin. Pero pues es porque el objetivo del programa es crear ese espacio tridimensional para obtener esta imagen. Mientras que en Inventor, cuando vemos qué puede hacer Inventor, Inventor nos crea es modelos, Autodesk, Inventor. Inventor nos crea modelos de este tipo que no pretenden para nada ser realistas, sino que lo que buscan es poder simular esa realidad por medio del comportamiento dinámico de ese sistema. Entonces, en Inventor yo no pretendo hacer un objeto para nada realista. Lo que pretendemos hacer es modelar algo que va a tener un fin productivo.
¿cierto? Digamos, aquí estoy haciendo un cilindro que tiene 20 centímetros de diámetro, 60 centímetros de milímetros, perdón, de altura. Esto es una cosa chiquitita. Luego voy a hacer aquí otra cosa. Supongamos que hagamos aquí un rectángulo, ¿ok? Que tenga unas dimensiones de 10 por 10 milímetros. Ok, lo finalizo y con eso voy a hacer una hendidura. Entonces este huequito lo vamos a hacer para el otro lado, una hendidura que tenga 30 milímetros de profundidad. Ok, ahí vamos entonces creando nuestro modelo. Luego voy a trabajar con esta cara para hacer, por ejemplo, hagamos un sobre esta cara. Cualquier operación. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este caso antes de dañar el modelo? Estoy siguiendo de nuevo un proceso de modelado paramétrico. ¿Por qué es un proceso de modelado paramétrico? Porque todos los componentes que están determinando esta geometría están controlados por unos valores que yo puedo determinar en cualquier fase del modelado. Por ejemplo, que este cilindro no tenía ese diámetro, necesito que sea más gordito. Bueno, yo puedo ir aquí entonces dentro de las opciones que me ofrece el programa, puedo ir a esa primera operación, editar el elemento del que partí, tenía 30 milímetros de diámetro y yo puedo cambiar en cualquier momento ese 30 milímetros y decirle, no, usted tiene 70 milímetros de diámetro. Ok, cambié el diámetro de la figurita, cambié el tamaño del círculo, finalizo y efectivamente vemos que la forma cambió. Eso es entonces en esencia el modelado paramétrico. Yo les voy a mostrar un proceso medianamente completo de trabajo con Inventor, pero eso será en las próximas sesiones. Como les dije, vamos a tener 4 sesiones en las que vamos a hablar única y exclusivamente de modelado 3D antes de llegar al tema de impresión 3D. Entonces, en las primeras les mostraré cómo se obtiene un espacio digitalizado a partir de procesos de modelado poligonal y algo más enfocado en lo audiovisual, como lo que podemos hacer con 3D Studio Max. Y en las otras 2 sesiones les mostraré cómo es el proceso para obtener un sistema modelado en Inventor que pretenda simular ciertas actividades. Porque, ¿qué hace Inventor? Me permite, a partir del modelado de la máquina, simular qué va a pasar con ella. Entonces yo puedo decirle, bueno, ya tengo toda la máquina modelada con todas sus piecitas, ya la ensamblé toda, quiero saber qué va a pasar si esto tiene 2000 ciclos de tal cosa, dónde puede fallar, dónde se puede romper, cuánta torsión va a aguantar esto, cuánta presión va a aguantar esta otra pieza, cuánto, todo eso yo lo puedo prever a partir del uso de herramientas como Inventor y otras que les contaré más adelante. Entonces, ¿cómo es el proceso dentro de el modelado poligonal, dentro del método de modelado poligonal? Es otra cosa distinta. Cuando hablamos de modelado poligonal, entonces la geometría ya no va a ser controlada por unos valores. La geometría se va a controlar es a partir de unos elementos que componen a ese objeto. Este objeto que tenemos aquí, que inicialmente empezó siendo una caja, yo ya lo convertí en un objeto que ya no tiene parámetros. Esto ya no tiene por ningún lado, le puedo cambiar el ancho, el alto o su longitud. Eso ya no existe. Él ya perdió esa capacidad de editarlo de esa manera. Ahora, ¿qué tiene este objeto? Este objeto es editable a partir de sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de un objeto tridimensional? Primero, los vértices. Cada uno de esos puntitos donde se encuentran varios lados, 2 o más lados, es un vértice. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 8 vértices en esta caja, 4 vértices aquí arriba, 4 vértices abajo. Y yo ahora puedo controlar la geometría moviendo o modificando esos vértices. Entonces, por ejemplo, muevo este punto acá y listo, tengo una geometría distinta. Este es un proceso de modelado poligonal, donde la forma del objeto ya no va a depender de unos valores que controlo, sino de la ubicación de los elementos de ese objeto tridimensional. Por ejemplo, tenemos bordes. ¿Qué son bordes? Bordes son estos lados que van de un vértice a otro. Entonces, en el caso de la caja tenemos 12 lados,
4 en la cara superior, 1, 2, 3 y 4, 4 laterales, 1, 2, 3 y el que está allá atrás, 4 y 4 en la cara inferior. Esta caja tiene 12 lados. Bordes. Esta caja no tiene bordes porque los bordes determinan huequitos. Hagámosle un hueco. Voy a tomar esta cara, le voy a hacer aquí un proceso que se llama inset, ok, y voy a eliminar esta cara. Listo. Ahí he creado un borde. Miren, ahí tenemos un borde. Los bordes son los lados de un hueco, de un vacío, ¿sí? De alguna cara inexistente. Entonces ahí tenemos bordes. Me tocó hacer este proceso porque en la caja inicialmente no había bordes, ya que no había ningún hueco. Luego tenemos los polígonos, y los polígonos es cada una de estas caras que componen la geometría, que están delimitadas por esos lados, por esos bordes y por esos vértices. Y por último, elementos que son cada uno de los objetos tridimensionales que pueda componer a un único objeto. En este caso, este objeto solo está compuesto por un único elemento. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Aquí lo que vamos a hacer es empezar a modificar el objeto. Digamos que tomemos este borde. Empiezo a modificar el objeto a partir de esos elementos para obtener una geometría distinta. Entonces vamos a ver en este caso, supongamos esto. Vamos que selecciono elementos, empiezo a hacer modificaciones sobre esos elementos. Perdón, con estos bordes. Listo. Empiezo a hacer modificaciones sobre esos elementos y a partir de esas modificaciones es que generamos una geometría. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja de uno y otro proceso? El modelado paramétrico tiene como ventaja todas las ventajas que yo les mencioné a ustedes con respecto a los procesos de edición no destructivos. Y es que en cualquier momento yo puedo controlar el resultado a partir de mover uno u otro valor y no pierdo la capacidad de edición de ese elemento. Entonces, como les mostré hace un momento en la caja, que quiero cambiar la altura de la caja, puedo ir a la caja y cambiar su altura. Propiedad que no tengo o capacidad que no tengo en un modelo poligonal. ¿Por qué no tengo esa posibilidad en un modelo poligonal? Porque aquí yo ya no tengo ningún dato que controlar. Si por alguna razón digo, no, es que este huequito no tenía esas dimensiones sino otras, pues me toca ir, buscar los bordes que componen ese huequito, seleccionarlos, modificarlos, hacerlos más pequeños, más grandes por medio de moverlos, escalarlos, hacerles cosas, pero no tengo un control numérico para nada sobre esa malla. Lo que la malla era en un principio ya no está. Yo ya no tengo la información original de esa caja que dibujé al principio. Si me dicen, esto es más alto, pues me toca encontrar la forma de seleccionar algunos de sus elementos y hacerlo más alto, ¿cierto? Pero no lo puedo controlar a partir de un parámetro. Entonces, ahí hay una ventaja para el modelado paramétrico, que yo pueda todo el tiempo tener control sobre los aspectos de la geometría a partir de sus valores, de sus parámetros, y por eso se llama paramétrico, pues es una ventaja. Pero entonces, ¿por qué el modelado poligonal? Si tiene esa gran desventaja, ¿para qué el modelado poligonal? Porque cuando estamos haciendo el modelado de un entorno digital, en la mayoría de casos, y especialmente cuando estamos hablando de producción audiovisual, a mí realmente no me importan las dimensiones del objeto. No me importan las características geométricas realmente de ese objeto. Lo que me importa es que las cosas se vean como yo quiero que se vean. Supongamos que yo estoy trabajando esto para obtener esta imagen que les mostraba hace un momento. Esta imagen. Entonces, aquí se hizo el modelado de todo. Se modeló la mesa, se modelaron las banquitas, las sillas, el sofá que está allá, las luminarias, todo, absolutamente todo se modeló a partir de un proceso como el que les estoy mostrando en 3 Studio Max. Si el objetivo de ese modelo 3D era mostrar este espacio,
¿sí? Poder obtener esta imagen. A mí, ¿quién me dice si esta mesa mide, supongamos, 1,90 por 1 metro, ¿sí? Por decir algo, 190 por 100 centímetros, o si mide 191 por 99,8? O sea, ¿quién me va a mí a decir, ah, no, a eso le faltó 1 centímetro? Pues creo que nadie se va a dar cuenta. Perdón. Disculpen. A mí, ¿qué es lo que me interesa cuando hago un modelo para un producto audiovisual? Entiéndase, video, animación, imágenes, realidad aumentada, realidad virtual. A mí lo que me interesa es que ese objeto se vea como yo quiero que se vea. E incluso puede ayudarme el hecho de que no tenga que cumplir con unos parámetros porque, ejemplo, cuando hacía infoarquitectura hace algunos años, a mí me contrataban para hacer este tipo de imágenes. Entonces, tengo un proyecto nuevo, quiero hacer unas imágenes para la preventa o pues para vender lo que llaman vender sobre planos. Entonces, necesito una imagen interior, una exterior, ta, 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 ta. Para este tipo de proyectos se utiliza mucho algo que llama plantas decoradas. Entonces, estas plantas decoradas son, les muestro que es más fácil, plantas arquitectónicas, porque aquí me aparecen es plantas de maticas, arquitectónicas decoradas. Entonces, este tipo de imágenes, donde se le muestra al cliente cómo es el diseño del espacio y cómo se propone la distribución de ese espacio. Entonces, usted aquí puede poner esto, 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 esto. Para este tipo de imágenes es habitual que los arquitectos y las constructoras le digan a uno, ponga los muebles chiquitos. Entonces, que si la cama realmente mide 1,90 de largo, usted ponga la de 1,80. Y si la cama tiene, por ejemplo, una cama doble, tiene 140 centímetros de ancho, póngala de 130. ¿Por qué? Porque obviamente eso va a hacer que el espacio se vea más grande y la percepción del cliente sea, uy, no, yo voy a tener un poco no de espacio para poner 1000 cosas. Y después llegan a la casa y resulta que la cama casi que les pega de pared a pared. Pero eso es habitual, ¿sí? Es habitual, eso no es de una constructora o un arquitecto, es de todos. Todos piden que el espacio sea un poquito más grande cuando se hacen esas imágenes. Entonces, en este caso, me sirve el que el modelo no tenga que obedecer a esos parámetros, sino que yo lo pueda modelar a mi antojo a partir de una experiencia visual que quiero lograr. Entonces, quiero que esto se vea gigante, pues hago los muebles un poquito más chiquitos. Puede que este mueble de allá al fondo incluso quiero que se vea un poquito más pequeño de lo que es y voy a reforzarlo con la perspectiva. Entonces juego con todo el tema visual, ¿no? La perspectiva de la cámara, el tamaño del objeto, la ubicación espacial de ese objeto, en fin, entonces el modelado poligonal, perdón, repito, no pretende ser como es el objeto, sino verse como yo quiero que se vea. Y además, el hecho de modelar de esta manera, asimismo también me permite libertad artística y libertad creativa con el modelo. ¿Por qué? Porque puedo modelar formas que serían seguramente complejas de modelar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un tubito. Hagamos aquí un tubo que tenga 12 de lado, que tenga solo 3 segmentos en la altura. Listo, no me importan los radios y voy a hacer un pequeño cilindro en el centro. ¿Alguien me va a decir algo? Y por ahí algo. 3 centímetros, 3 segmentos por aquí, 2 laditos. Ok, vamos a ubicar esto en el centro de este objeto, en todo el centro, en X, Y, Z. Ok, voy a convertir este objeto en un objeto poligonal, porque en este momento es un objeto paramétrico. Yo todavía puedo controlar sus características por estos parámetros. Entonces lo voy a convertir en un objeto poligonal. Listo, ya no tengo control de sus parámetros. Ahora debo controlarlo por sus componentes. Le voy a agregar este elemento
y voy a empezar a jugar a partir de su forma, no de sus parámetros. Y vamos a hacer aquí algo. Listo, digamos que esto se va. Y aquí con esto, esto se va. Y entonces yo voy a decirle que quiero que entre este elemento y este elemento de aquí se cree un pequeño puente que tenga, digamos, 4 segmentos y que tenga una curvatura X. Ok, por ejemplo, aceptemos y mismo puente. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, al no tener que estar amarrado por unas características, por unas dimensiones específicas, por unas condiciones geométricas específicas, pues me puedo dar la libertad de ir creando la forma, ¿no? De jugar con el diseño, de jugar con la geometría, para después decirle esto, bueno, entonces ahora quiero que usted se vuelva una forma muy suavizada, por ejemplo. Y logro un modelo muy rápido que por un proceso de modelado paramétrico sería bastante más difícil de lograr, bastante más difícil. ¿Sí? Hacer un modelo de este tipo, pues es muy complicado. Entonces eso me lleva al mayor uso que tiene el modelado poligonal y es algo que se llama modelado orgánico. El modelado orgánico es el modelado de objetos que no tienen geometrías muy definidas, que no tienen geometrías tan restrictas, sino que son mucho más, como la palabra lo dice, orgánicas, más curvas. Entonces, en programas como 3 Studio Max podemos modelar, por ejemplo, traigamos aquí un objeto que tengo por ahí modelado en Max. Personajes, por ejemplo, es habitual modelar personajes con esta herramienta. Podemos modelar objetos como esto. Lograr un modelo de este tipo por un proceso paramétrico, donde yo tuviera control, por ejemplo, de los radios de las escamas, donde tuviera control de la altura de una cosa y de otra, eso sería casi podría decir yo, imposible. Casi imposible. Porque son demasiados elementos. Es una geometría muy compleja para poder obtenerla a partir de un proceso de modelado tan controlado como es el proceso de modelado paramétrico. Mientras que por un proceso de modelado poligonal puede ser bastante más sencillo, no fácil, esto no es fácil de modelar en ningún caso, no un objeto tan detallado, pero el proceso de modelado poligonal me permitiría llegar a un resultado como este de una forma más sencilla, mucho más sencilla de lo que me exigiría el modelo o el método paramétrico de modelado. Entonces, si yo quisiera modelar, por ejemplo, para videojuegos, si quiero modelar para audiovisuales, para hacer animación, para hacer efectos especiales, o como les digo, para realidad aumentada o realidad virtual, muy seguramente el modelado poligonal sea la respuesta. Si en cambio lo que quiero es modelar una máquina que tenga un comportamiento físico estricto, o quiero modelar un sistema, abramos aquí algún objeto que tenga modelado por acá. De pronto por aquí, vamos a ver alguno que tenga modelado por acá, suspensión. Este sistema, por ejemplo, esto es una suspensión de una bicicleta. Yo necesito que este modelo tenga un comportamiento físico medible, ¿sí? Saber, por ejemplo, cuánta presión puede aguantar el sistema
la cámara llena de aceite, no sé qué cosa, cuántas veces puede esto comprimirse y expandirse hasta que llegue al fallo, etcétera. Necesito sí o sí tener este modelo hecho en un sistema paramétrico donde todo sea controlable. Y además es un modelo que físicamente no es complejo, ¿no? Que en su mayoría pues está compuesto por geometrías muy simples, ¿no? Cajas, cilindros, seguramente una que otra curva, pero son modelos, digamos, sencillos. Muy fácil de lograr por modelado paramétrico. Más complicado, en ese caso, hacer esto por modelado poligonal, porque es una geometría sencilla y el modelado poligonal es en sí complejo. Entonces no tiene sentido, si tengo una geometría tan simple, meterme en procesos de modelado paramétrico que la van a complicar mucho más y que finalmente no me van a permitir hacer una simulación o algo así, que es lo que buscamos en modelos de este tipo. Ahora bien, sabiendo entonces para qué se puede utilizar un método u otro, para qué utilizamos un método de modelado poligonal o para qué usamos un método de Ok. modelado paramétrico, dime. Disculpe, le Tranquila. levanté la mano, pero como que no me vio. No. En este caso, ¿verdad? Estoy viendo que me parece espectacular esta tecnología. Yo en estos días le dije a mi sobrina que yo quería contar una historia para montar un video, para comenzar a contar la historia de lo que sería Ser Cuidado App, Sí. pero que yo quería que fuera como una comiquita, ¿ya? Ujú. Eh, que se contara una vida, o sea, la, la realidad de una madre trabajadora en la casa cuando tiene que irse, dejar a los niños, a su adulto mayor solos, ir a trabajar y Sí. que todo esto fuera como si fuera una comiquita, como si fuera, como que, bueno, usted me entiende, ¿no? Una Sí, comiquita. señora. Entonces me dice ella, pero tía, eso es muy complicado y yo no sé hacer eso ya es ligas mayores y no sé qué. Entonces yo viendo esta cuestión se puede porque en las películas a mí me encanta, dígame las películas chinas y todo ese tipo de cosas futuristas, y todo esto se está utilizando en eso, ¿verdad? O sea, cuando uno ve las naves espaciales y cuando uno ve todo, en realidad uno lo que está viendo es realidad aumentada, ¿no? Eh, Animación, más que Exacto, realidad aumentada. Ese concepto sí lo quiero dejar claro, pero ahorita hablamos de eso. ok. O sea, O ¿cuál es sea, la pregunta? Que sería muy complicado para una persona que no sabe, o sea, hacer un curso, hacer todo y aprender todo este sistema, es muy complicado, lleva mucho tiempo, o usted dice, no, una persona que estudie 3 meses, 6 meses, ¿puede llegar a realizar esto o no? en 3 meses no. En 2 años sí. Uy, Sí, digamos que llegar al nivel suficiente para que yo pueda controlar, por ejemplo, una malla y animarla, es complicado. Es bastante complicado, requiere tiempo. Entonces yo diría, no es tan simple como que cojo yo un programa y en 3 meses aprendo a hacer modelado 3D y hacer animación 3D. Ahora, es complicado, pero también depende mucho de la herramienta. Y a ese punto iba ahora. Digamos que, miren cómo aquí ya, por ejemplo, estoy controlando la mallita de mi dragón porque le puse unos huesitos. Entonces yo ya puedo animar el dragoncito y hacerle movimiento al dragoncito. Por ejemplo, si hago esto, ahí puedo mover partes del dragoncito. Resulta que hay muchas herramientas de modelado 3D y ese era el siguiente punto. Lo primero es entender cuáles son los dos métodos de modelado, poligonal y paramétrico. Y ahora, perdona, dejaste el micrófono abierto, creo que tú.
No, yo lo Ah, tengo no, sí, no, cerrado. no, Se escucha un sí, ruido. gracias, sí, se escucha un pitico. Hay algún micrófono por ahí abierto. Bueno, ya, ya listo. Lo primero era entender entonces esos dos métodos que existen, los dos grandes métodos de modelado 3D, el poligonal y el paramétrico. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar para uno u otro? Si hablamos de modelado poligonal, para modelado poligonal existe una variedad amplísima de herramientas y muchas de ellas con finalidades distintas. 3D Studio Max, que es la que yo estoy usando en este momento, es una herramienta que está enfocada especialmente en obtener productos audiovisuales. Pero, hoy en día todas las herramientas de modelado 3D también me van a permitir obtener productos físicos a partir de procesos de impresión 3D. Todas. Yo puedo esta malla ya modelada, llevarla a convertirla en un objeto, que repito, ese proceso yo se los voy a mostrar después, convertirla en un objeto que posteriormente puedo llevar a una impresora 3D e imprimir este dragoncito. ¿Sí? Eso lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, ahí ya entra en juego otro parámetro, otro factor, y es, yo les dije hace un momento que cuando hago modelado poligonal, no me importa realmente cuánto mide el objeto o las características específicas del objeto, sino que me importa que se vea como yo quiero que se vea. Pero ahí tendrían que entrar unas comillas, porque hoy en día es posible que yo pueda llevar esto a impresión 3D y en ese caso sí me importan las dimensiones, porque finalmente las dimensiones del modelo determinan las dimensiones del producto final al momento de imprimirlo o de mecanizarlo de alguna manera. Entonces, ahí queda, repito, entre comillas, eso de no me importan sus dimensiones físicas específicas. En parte sí me van a importar si el objeto tiene ese fin, llevarlo a un proceso de fabricación físico, repito. Pero eso es controlable en Max y en cualquier otra herramienta. ¿Qué otras herramientas tenemos de modelado poligonal? Existe, por ejemplo, una que se utiliza mucho para hacer modelado de personajes que se llama ZBrush. ZBrush me permite hacer modelos de este tipo. Es más, ese dragoncito que les estoy mostrando está modelado en ZBrush. Ese dragón no está modelado en Max. ¿Por qué en ZBrush? ZBrush es una herramienta que permite modelar, casi que podríamos hablar de un método distinto. Lo que pasa es que finalmente es modelado poligonal, pero es un modelado distinto. ¿Por qué? Porque en este caso, yo les mostré, el modelado poligonal funciona a partir de coger componentes de este objeto. Entonces decir, bueno, voy a coger esta malla, voy a tomar, por ejemplo, estos polígonos. Ampliemos la selección. Digamos, voy a coger estos polígonos y los voy a mover. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo aquí una modificación sobre la malla, alterando parte de esa malla. En el modelado paramétrico, ya les mostré, el modelado paramétrico depende de los valores de esa geometría, sus longitudes, sus parámetros X, Y, Z. Mientras que en ZBrush se modela es más con una herramienta. Voy a quitarle un momento a esto y les muestro. Quitemos este modificador, convirtamos esto en editor poly y se trabaja más haciendo algo así, cogiendo el objeto, determinando una brocha y, opa, esto está gigante. Sí, está gigante la brochita. Bueno, nada, aquí no va a poderles mostrar el ejemplo porque el objeto está pequeño y la brocha está gigante. Pero bueno, es como esculpir un modelado mucho más artístico, porque esto parte de una esferita. O sea, si ustedes ven herramientas como estas, parte de una esferita
que incluso se ve inicialmente como una esfera de arcilla. Y a partir de unas brochas, yo empiezo a crear esa geometría. Entonces empiezo a hacer presión, como si estuviera modelando sobre un pedazo de arcilla, para obtener finalmente geometrías de este tipo. Geometrías súper complejas. En ZBrush ustedes pueden modelar cualquier tipo de geometría orgánica que se les ocurra. Entonces se utiliza muchísimo para hacer modelado de personajes para videojuegos o para producción audiovisual, y hoy en día se utiliza mucho para hacer modelado de figuras para impresión 3D. Hoy la gente no compra el muñequito que le ofrece el mercado. La gente manda a imprimir el muñequito que quiere. Es un mercado amplísimo que tiene una, digamos, ¿cómo lo podría decir? Pues un entorno que se está moviendo muy grande detrás de él, y es el de las figuritas. Ustedes ven empresas como Hot Toys, y Hot Toys vende millones de dólares al año de figuritas, y se mueven mucho con las corrientes de lo que esté de moda. Entonces, por ejemplo, vean la última película de Batman, ya Hot Toys tiene el muñequito, pero ¿cómo es el proceso de fabricación de estos muñequitos que vende Hot Toys? Un muñeco de Hot Toys vale cualquier cantidad de plata. O sea, puede valer $300, $400, $500,000 un muñeco. Y esos muñecos los modelan, lo que pasa es que vienen, bueno, esto está como lenta el sitio web, eso lo modelan en ZBrush, lo imprimen con impresión en resina, y luego le hacen detalles a mano, le hacen ropa a mano, lo pintan a mano, etcétera, etcétera. Entonces, por eso son tan costosos. Pero el aficionado, el fan de determinado tipo de producto, determinada producción audiovisual o de una película, lo que sea, no tiene que esperar a que la empresa saque el juguete. Simplemente va y lo busca y puede mandar imprimir el muñeco que quiera, con el nivel de detalle que quiera, llegando a los costos que quiera. Todo esto que ven ahí son muñequitos de Hot Toys, ¿sí? Todos, todos, todos. Eso se hace con ZBrush, por ejemplo. Y aunque el proceso de modelado es tan artístico, es simplemente esculpir a partir de una bola de arcilla, finalmente termina siendo modelado poligonal, porque lo que está haciendo a la larga es modificando la ubicación de esos componentes de la malla para obtener una geometría muy compleja, pero no deja de ser modelado poligonal. Entonces, ZBrush es otra herramienta de modelado poligonal. Existe una muy interesante que se llama SketchUp. SketchUp es una herramienta de modelado gratuita que se utiliza mucho para modelado arquitectónico, pero SketchUp mezcla también los dos mundos. Me permite hacer modelado poligonal y me permite hacer modelado paramétrico en ciertos aspectos. Y es muy, muy, muy utilizado hoy en día dentro de este mundo del modelado 3D, porque permite hacer cosas de manera relativamente sencilla. No puede llegar a unos niveles de detalle tan extremos, sin embargo, se pueden lograr muy buenos productos. Incluso podemos llegar a muy buenas imágenes, sí, porque existen plugins para esto. Si buscamos, por ejemplo, SketchUp con V-Ray, veremos esto es una imagen hecha con SketchUp y un motor de render que se llama V-Ray. Luego les voy a hablar de eso, de qué es eso de los motores de render. Entonces, es una herramienta que es gratis, es sencilla de aprender. Digamos que SketchUp sí es posible aprender a usarlo en un par de meses, porque no es muy compleja y cualquiera la puede descargar y utilizarla. ¿Sí? No, no tiene SketchUp. Vamos a ver SketchUp. SketchUp es, miren, tiene prueba estudio, tiene versión de pago, ¿sí? ¿Cuánto está valiendo la versión de pago? $120 al año. Pero podemos descargar una versión totalmente gratuita, versión educativa o versión incluso comercial totalmente gratuita con restricciones, pero es una herramienta muy sencilla. Hay otra que le compite muchísimo a Tristio Max que se llama Blender. Blender también es gratis.
¿sí? Blender no tiene costo alguno, no tiene incluso versión de pago y es un software que es muy, 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 muy parecido a 3 Studio Max. Me permite hacer modelado paramétrico y poligonal, me permite crear materiales y texturizar una escena, me permite iluminar escenas, me permite animar. Entonces, es una herramienta que también se utiliza mucho porque permiten lo mismo que permiten herramientas tan complejas como 3 Studio Max, pero es gratis, totalmente gratis. Funciona exactamente igual a como funcionan Inkscape y Git para edición de imágenes. Esta gente trabaja a partir de donaciones y otros convenios que hacen, pero Blender es la herramienta que yo considero ideal para empezar en el mundo del 3D si no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque me da la complejidad de herramientas muy, muy, muy profesionales sin acarrear ningún costo, pero tiene una curva de aprendizaje un poco más amplia. O sea, ya para aprender a manejar Blender bien, bien, ya me lleva varios meses. Digamos que si les decía SketchUp, en un par de meses, Blender ya me puede llevar un par de añitos, aprender a usarla bien, a fondo, que yo pueda decir, no es que yo ya soy maestro en el uso de Blender. Pero otra vez, lo primero que tienen que mirar, si les interesa este tema y si quieren empezar en el mundo del modelado 3D y de todo esto de la digitalización de espacios y de modelos, lo primero es mirar la comunidad detrás de, y la comunidad detrás de Blender es gigantesca, es una cantidad de artistas, los que están en la red compartiendo información, compartiendo tutoriales, guías, grupos por todo lado, en toda red social hay cantidad de grupos dedicados específicamente al trabajo con esta herramienta. Ni hablar de 3 Studio Max, es creo que la que tiene la comunidad más grande porque es la herramienta más longeva de todas las que les he mencionado. O sea, si yo llevo 25 años usarla y no la estoy usando desde la versión 1.1.1, ¿sí? Yo la estoy usando desde una versión, la versión 4, que era para DOS, que solo los más viejitos sabrán de qué estoy hablando. Se llamaba 3D Studio en su versión 4 y estoy hablando del año 96. Eh, pero creo, si no estoy mal, que la versión 1 de este programa fue como del 89, una cosa así, la versión primaria. Ya en el 98, esto cambió y salió su versión para Windows y pasó a llamarse 3D Max. 3D Max, luego se llamó 3D Studio Max, luego se llamó, como se llama ahora, 3ds Max. Entonces, desde el 98 ya salió su versión para Windows. Pero siendo tan vieja, una herramienta que lleva tantos años, pues obviamente la comunidad detrás de esta herramienta es gigantesca. O sea, ustedes encuentran millones, no les estoy exagerando, millones de tutoriales en la red. En YouTube hay cientos de miles de tutoriales y videos explicando cómo hacer una y otra cosa. En todas las redes sociales la comunidad es gigante. Entonces, pues, si quieren aprender a usar Max, de seguro herramientas de sobra va a haber, cursos por doquier, en fin. Es más, hace poco yo a ustedes les mostré, inicié un curso básico de manejo en Triusto Max, curso que empezó, por cierto, el jueves pasado. Entonces, pues formas de aprender, empecé por el SENA, ¿no? Es decir, un curso gratis para los colombianos, en fin, entonces, formas de aprender cantidades. SketchUp también tiene una comunidad muy grande y hay muchas otras herramientas. Por ejemplo, ZBrush ya es una comunidad mucho más pequeña, mucho más concentrada, ya muy específica de artistas 3D, ya no es para cualquier persona. Aprender a usar esto no es en sí el aprender a usar la herramienta, sino tener las habilidades artísticas para llegar a modelos de este tipo, que no es fácil. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Así que mi recomendación es descarguen SketchUp, prueben SketchUp. Si les llama la atención, si ven que es sencillo, descarguen Blender y aprendan a usar Blender. Es el ideal para quien está empezando porque es gratis y tiene grandes capacidades. Si ya quiere volverse
bueno en modelado 3D y poder ofertar productos y esto, aprenda Max. Pero yo llevo 25 años y no lo sé usar al 100%. O sea, no podría yo decir que sé usar 3D Studio Max al 100% de sus capacidades. No, no, no es posible decir eso. Es una herramienta muy, muy compleja que tiene demasiados elementos en juego, ¿sí? Entonces, pues no es fácil hacer uso de esta herramienta. Hay otras para arquitectos, para quienes quieran empezar a diseñar espacios, a meterse en todo este tema del metaverso y crear espacios para ese metaverso o en la infoarquitectura. Por ejemplo, tenemos D5, no mentiras, D5 no, Lumion. Lumion es una herramienta para arquitectura. Y Lumion me permite modelar, me permite texturizar, me permite hacer animaciones de recorridos y render. Y es una herramienta económica, digamos, es cuánto está valiendo Lumion. Lumion está valiendo, bueno, económica entre comillas, 1.500 euros. Bueno, no está tan barata. Pero me permite hacer, generar espacios muy, muy sencillo. Lumion lo pueden aprender en un día. Tal cual. En un día ustedes pueden terminar haciendo algo como esto, porque es muy sencilla, muy fácil de aprender. Tiene muy poquitas herramientas, pero están muy bien enfocadas. Entonces, es una herramienta que está específicamente hecha para arquitectura, para creación de espacios. Pero si bien hoy en día se utiliza para hacer este tipo de imágenes, ¿no? A lo que llamamos infoarquitectura, pues también tiene cabida en el tema del desarrollo de entornos virtuales y de entornos digitales, porque me permite modelar y me permite hacer animación. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, realidad virtual con Lumion. También hay otra, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó el nombre. Bueno, hay otra muy parecida. Son herramientas, y hay varias, es que no solamente hay estas dos, hay varias herramientas de este tipo que son bastante sencillas. Su curva de aprendizaje es muy, muy pequeñita. Entonces, para quien quiera empezar con ese tema, pues interesante. Tenemos otras dos que son las que yo estoy aprendiendo a usar ahora, que se llaman Unreal Engine y Unity. Unreal Engine y Unity son herramientas que nacieron más como motores de videojuegos. Motor de videojuegos porque se desarrollan videojuegos dentro de ellas. Esto es Unreal Engine. Entonces, si uno entra a Unreal, pues lo que va a encontrar es, en esencia, jueguitos, ¿sí? Como escenarios de juegos, creación de personajes, pero Unreal también es... Yo como así que no tengo instalado el motor. ¿Por qué no tengo instalado el motor si yo lo tenía? Ok, vamos a instalarlo por aquí. Lo voy a ir instalando mientras tanto porque como así que no lo tengo. Entonces, Unreal también es un entorno de modelado, texturizado, iluminación y renderizado 3D. Entonces, con Unreal se pueden hacer cosas. Les voy a mostrar. Esto es impresionante. Entonces, y arquitectura, voy a poner aquí, arquitectura Unreal. Entonces, un ejemplo de recorridos hechos con Unreal Engine para que vean la capacidad de este modelo. Miren, esto es algo que una persona está controlando. O sea, alguien se está moviendo, ya sea con un mouse en una pantalla o con unas gafitas y se está moviendo la persona mirando para diferentes lados. Y esto es Unreal Engine. Unreal es complejo si lo tomamos para videojuegos. Es decir, si yo quisiera aprender a hacer videojuegos como aquí de pronto los más jóvenes lo conozcan, juegos como Fortnite están hechos con Unreal Engine. Eh, entonces, si yo lo quiero aprender a usar para hacer eso, pues es complicado. Además que tengo que aprender programación, muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, para hacer este tipo de recorridos es fácil. Es fácil usarlo, es fácil aprender a hacer este tipo de productos con Unreal Engine o con Unity,
que es otra herramienta muy, muy parecida. Funcionan las dos para lo mismo. Ambas son motores de videojuegos. Y pues viendo la capacidad que tiene, los arquitectos se han venido apropiando de esa herramienta para hacer este tipo de recorridos. No es tan difícil aprender a usarla para hacer esto específicamente. Entonces, para hacer realidad aumentada o realidad virtual, sencillo. Sencillo entre comillas, ¿no? Por ejemplo, hacer realidad aumentada con Unity es muy fácil. ¿Sí? Con Unity, una herramienta que se llama Vuforia. Entonces, si ustedes buscan Unity, Vuforia, Vuforia con V, Unity Vuforia, van a encontrar tutoriales que en 30 minutos les enseñan a hacer realidad aumentada. Miren, crea tu aplicación de realidad aumentada con Unity Vuforia. Un video de 14 minutos. Y realmente en 14 minutos les enseña lo suficiente para poder obtener, veamos si al final nos muestra el producto. Sí, aquí está. Aquí lo muestra al final. En 14 minutos les enseña a hacer lo que van a ver acá. Miren, con ese marcadorcito pueden empezar a recorrer con el celular, a darle vueltas a ese escenario. Miren, él tiene el marcador en la mano, empieza a moverlo frente a la cámara y ustedes ven el, el espacio tridimensional. Esa es la capa de realidad aumentada, la capa que yo le agrego a la realidad física para ver algo que no está ahí, pero que puedo montar a través de una pantalla y visualizarlo a través de la pantalla. Y en 14 minutos les enseña a hacer eso. Se puede. Así que, pues, herramientas también, cualquier cantidad. Ya si hablamos de modelado paramétrico, de este tipo de modelado, pues ya no hay tantas herramientas, es un poco más restringido el tema. Entonces tenemos, por ejemplo, Inventor y herramientas como SolidWorks, ¿sí? Como SolidWorks, que es de, ¿cómo se llama esa empresa? No me acuerdo ahorita el nombre de la empresa. SolidWorks es muy, muy parecida a Inventor, digamos que me permite hacer en esencia lo mismo y los procesos son muy, muy parecidos. Tenemos también Solid Edge. Solid Edge es de Siemens. Solid Edge. ¿Sí? Lo mismo, Solid Edge me permite hacer modelado paramétrico de sistemas complejos para simulación, para gemelos digitales y en fin. Tenemos algo llamado CATIA. CATIA, sí, este. CATIA es el mismo sistema, entonces también me permite hacer modelos de ese tipo, pero si bien hay hartas herramientas, tampoco son tan extensas. O sea, hay muchas más herramientas enfocadas en procesos audiovisuales y de modelado poligonal que las que tenemos enfocadas en procesos de producción, que son para las que están hechos el modelado paramétrico. Entonces, bien, el mundo es amplio. Este tema del modelado 3D es súper amplio y lo que yo les voy a mostrar en las próximas sesiones es básicamente un workflow, podríamos llamarlo así, o sea, un flujo de trabajo, un proceso para obtener un producto por un método u otro. Entonces, en las próximas sesiones voy a hacer un modelo por un sistema poligonal, voy a modelar algún producto por un sistema, un método poligonal, voy a ponerle materiales a ese producto, voy a iluminar esa escena para finalmente obtener una imagen o un video a partir de ese modelo y posteriormente voy a hacer un proceso también de modelado para obtener un producto sencillo, pero por un método paramétrico y mostrarles finalmente este método paramétrico para qué lo puedo utilizar, para qué me sirve a mí tener este sistema modelado y qué es lo que yo puedo simular con él. Entonces vamos a ver esos procesos en las próximas sesiones. Preguntas. ¿Qué quieren saber en principio acerca de este tema de modelado tridimensional?
Es más fácil hacer en 2D. Ah, que la animación de monachitos que nos decía Lesbia, sí, sería más fácil hacerlo con Animate eh, o incluso After, ¿sí? Sí, Animate es complicado. Pero, sí, de 5 render, sí, señor, de 5 render, esa es la herramienta que está buscando, de 5 render, de 5 render. Gracias, Rodrigo, gracias, porque si no, no recordaba cuál era la otra. Miren, esta, ¿sí? Que sirve para lo mismo, que sirve eh, Lumion y estas otras, ¿no? Para generar esos espacios y esas visualizaciones, esos recorridos. Esta herramienta incluso en su lanzamiento hace un par de meses estuvo gratis, ya no, ya vale, pero estuvo gratis de por vida por un tiempo. El problema de estas herramientas, Lumion, D5 Render, Unreal Engine, es que necesitan mucha tarjeta de video. O sea, para hacer lo que esto hace, no lo hace con el procesador como lo hace Tree Studio Max o Maya. Maya, no les mencioné Maya, esa es otra muy utilizada, sino que lo hace es utilizando la tarjeta de video. Entonces se necesita una muy buena tarjeta de video para hacer uso de estas herramientas. Sí, hablando de animación 2D, el mundo es otro más. Todavía hay mucho más. Hay. ¿Qué más preguntas, opiniones? Algo que quieran saber dentro de todo este mundillo de puertas, realidad aumentada. Esto, por ejemplo, aquí hay un tutorial hablando de Unity y realidad aumentada. Hay un tutorial eh, que dura como 30 minutos en el que les enseñan a hacer esto. Esto no, esperen que por aquí hay una, esta es la puertica, Les enseñan a hacer esta puerta. Miren, esto es súper interesante. Porque sin necesidad siquiera de marcador, simplemente apuntando hacia el piso, él carga este escenario. Es una pintura de Van Gogh que llevaron a modelado 3D y uno la recorre con la pantalla del celular. Aparece la puertica, pues aparentemente uno puede entrar, recorrerla. Eso es realidad aumentada y se hace fácil. Obviamente el modelo, las texturas, la iluminación, etcétera, eso no es fácil. Lo que es fácil es hacer la aplicacioncita. Es sencillo. En media hora lo aprenden a hacer. Sí, yo no puedo decir que esto se haga de 0 a 100 en 30 minutos. No, no, no. Seguramente tiene que tener por lo menos cierta afinidad con el software, con Unity. Haber aprendido un poquito del manejo de la herramienta. Pero si ya medio sabe usarla, es muy fácil montar este tipo de aplicaciones. Entonces ahí tienen un mundo grande para explorar. Listo. No hay preguntas, no hay opiniones, no hay comentarios. Tú vendes computadores, Mónica. 16 gigas de RAM a 2300, tarjeta gráfica AMD y no le da para ciertas cosas. Sí, Mónica vendes PCs. Sí, entonces esos son los que se conocen como PC gamers, son los que se necesitan para hacer este tipo de tareas. Lo que pasa es que están tan caros. ¿Ya bajaron o siguen igual por las nubes? Todo está muy caro, ¿no? Los procesadores, las tarjetas de video, todo eso está carísimo, carísimo, carísimo. Y ese es un problema hoy en día para armar equipos porque todo está súper costoso. Los procesadores no tanto. Sí, esta la voy a subir, Nicolás, no te preocupes. Sobre los 4,5 millones, la sola tarjeta de video, Rodrigo. La sola tarjeta de video está sobre los 4,5 millones.
El computador completo por encima de 6 millones de pesos. Mira, 6 millones 600 y me imagino que con unas características no las mejores, ¿no? Es que de pronto para algunos de ustedes es totalmente desconocido el tema, entonces cuando yo digo una tarjeta de video, ¿qué es eso, una tarjeta de video? Es ese proceso que yo les mostraba, digamos, lograr ese tipo de producto. Para hacerlo, eso requiere de un componente que es el mismo que se requiere para jugar cuando jugamos en el computador y es una parte del computador que se llama tarjeta de video, que es la encargada de generar que yo pueda ver en pantalla lo que estoy haciendo. Eso es la función primaria de la tarjeta de video, poderme mostrar en la pantalla lo que estoy haciendo en el computador. Pero pues estas tarjetas de video tienen otras funciones. Por ejemplo, son las que hacen todos los cálculos cuando estoy jugando en el computador. Son las encargadas de hacer todos los cálculos. Y ahora, en todo este tema de 3D, pues son las encargadas de poder visualizar la escena. Si yo, por ejemplo, a esto le digo, voy a convertirlo en una escena que yo pueda visualizar. Listo, vamos a ponerle a esto una luz. Voy a ponerle a esto una luz aquí. Ok, vamos a ver qué es lo que vamos a renderizar. Voy a traer un escenario digital. Vamos a traer aquí un escenario digital que me permita iluminar esta escena. Entonces vamos aquí, vamos a traer este escenario. Ok, le vamos a conectar esto aquí, esta lucecita. Ok, listo. Y voy a empezar a visualizar esto medio real. Ok. Esto que estoy haciendo en este momento, eso que ustedes están viendo aquí en escena, eso se llama un proceso de renderizado. Él está convirtiendo este modelo tridimensional en una imagen con ciertos detalles y características de iluminación, de materiales, etcétera, etcétera. Ese proceso en este momento lo está haciendo la tarjeta de video. Entonces voy a agregarle a esto aquí un elemento. Listo. Pausemos y volvamos a darle render. Ok. Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí crear un material. Listo. Voy a asignarle ese material a este monachito. Esto lo está haciendo entonces en este momento la tarjeta de video de mi computador. Por eso se pone lento. Miren, ahí ya se cayó. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una videollamada, porque tengo abiertos un poco de páginas en las que estoy viendo, de pestañas en las que estoy viendo videos, porque, en fin, tengo varios procesos. Además está instalando un Real Engine. O sea, tengo hartísimos procesos aquí en curso. Entonces ya mi tarjeta de video no dio y hasta ahí me permitió trabajar y se cayó el programa. Esta tarjeta de video vale mucha plata hoy en día. Entonces, por ejemplo, hay dos grandes empresas que hacen esas tarjetas de video que son AMD y NVIDIA. NVIDIA son las más utilizadas para el tema de modelado 3D, para videojuegos, cualquiera de las dos, para jugar, pero para el tema de modelado, renderizado, texturizado, son más comunes las NVIDIA. Esas NVIDIA tienen unas series, vienen serie 10, serie 20, serie 30. Entonces, actualmente, por ejemplo, la serie 30, que es la que en este momento está en venta, es la más común. Y una tarjeta de video gama media, no la más alta, que se llama la 3070, por ejemplo, tiene un costo de, miren, $1,000, $800 la base, la básica, esta que es un poquito más especializada, tiene un poquito más de prestaciones, $1,000, $900, $1,000, $1,000, es decir, 4 millones de pesos. ¿Cómo está el dólar hoy? 3,800 algo.
3.819. Entonces, imagínense, 3.819.000 pesos una tarjeta de video, la sola tarjeta de video, y eso es solo una parte del computador. A esto agréguenle procesador, que necesitamos, por ejemplo, un Ryzen 7 o Ryzen 9, por ejemplo, un Ryzen 9 5900X, está valiendo otros $1.000. Agréguenle otros $1.000 ahí al procesador. Ryzen 9 5950X. Pero bueno, no nos vayamos tan allá. Podemos agregarle este 3900X, $530. A eso agréguenle la RAM. Entonces, una pastita de RAM, 64 gigas de RAM para que podamos mover esto bien. Agréguenle entonces $250. A eso agréguenle una board que nos funcione para mover todo esto. Board, voy a poner, por ejemplo, una board, una Asus. Agréguenle a esto, bueno, las boards no suelen ser las más costosas. Póngale a esto $300 de más por una buena board, 300, $400 de más. Entonces vayan haciendo cuentas, ¿no? Y por ahí va pasando la cuenta con respecto al precio de los equipos hoy en día. 4.5 el estimado público, lo que necesita sobre, o sea, aparte de que tener Windows profesional, y si no, nos muerde la vaca. NVIDIA, ahora con el tema de minería, es mejor en NVIDIA, en mi experiencia con AMD para eso no es buena, y ahora el que se consigue el año pasado no había, NVIDIA es la mejor marca. Sí, señores, sí, señoras. Entonces, el hardware es un tema, otro tema súper complicado, caro en este momento. No es recomendable en este momento comprar computador. Perdóname, Mónica, no es que te vaya a hacer mala posibilidad el negocio. Obviamente, si lo necesito, pues toca comprarlo ya. Digo, es que no es buen momento porque todo está muy costoso. Efectivamente, todo está por las nubes. El dólar caro, pero eso no va a bajar. Eso pueden estar seguros que pase lo que pase en las próximas elecciones, el dólar igual no va a bajar. Los precios en este momento no van a bajar, menos con el problema en Rusia. Hay mucha materia prima que no está llegando. Eso va a encarecer aún más los costos de producción de microchips. No van a bajar los precios por ahora. O sea que yo digo, no es buen momento porque todo está caro, pero nada pinta a que las cosas vayan a bajar. No pronto. Entonces, si necesitan computador, ahí estoy diversificando la tienda. Sí, es importante en este momento hacer eso. Pero sí, pues quien necesite un computador, pues lo tendrá que comprar ahora, porque eso no da espera, ¿no? Si toca empezar a trabajar, pues toca meterse en la mano al bolsillo y saber que estamos comprando caro, pero que muy probablemente esto no va a bajar de precio pronto. Entonces, bueno, porque el hardware es un tema bien importante cuando se habla de modelado 3D. Muy, muy, muy importante porque es un proceso muy exigente. No es tan exigente el dibujo vectorial, no es tan exigente la edición de imágenes, a menos que yo vaya a editar imágenes muy grandes, gigantografías. Pero el modelado 3D sí es muy, muy, muy exigente con el tema de hardware. Así que tengan eso muy en cuenta si alguno de ustedes quiere meterse en ese mundo. Bueno, no sé qué más quieran comentar al respecto, y si no, finalizamos esta sesión. La próxima semana les voy a mostrar. Sí, ahorita ni para qué lo intento, mientras esto está instalando Unreal, no me va a dejar. La próxima semana les voy a mostrar ese flujo de trabajo de ese modelo orgánico o poligonal a obtener una escena complicada con materiales más complejos, con iluminación. Les voy a mostrar eso, no a enseñarles cómo se hace, a mostrarles cómo es el proceso. O sea, qué es lo que se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, para crear esa puertica que les mostraba. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta desde el proceso de modelado, texturizado, iluminación, etcétera, para crear el entorno distinto al proceso para programar finalmente esa puerta? ¿Sí? Eso lo veremos la próxima semana. Entonces, si no hay más preguntas, por hoy los dejo. Muchas gracias a ustedes. La sesión quedará compartida efectivamente en un momento. Voy a compartir la anterior y esta porque la anterior tampoco la compartí.